Listo. Excelente, mis hermanos. Vamos a entrar entonces a el tema de hoy, que son los tres campos de batalla, porque estamos en una batalla constante. El que, bueno, si alguien dice que no está en batalla, es porque está acomodado, no está accionando el qué hacer del cristiano, del varón cristiano. Y estos tres campos de batalla es como que las tres zonas donde somos más atacados constantemente por el enemigo de nuestra alma. Es cierto que tenemos que hablar más de Cristo, tenemos que hablar más del Rey, tenemos que hablar más del vencedor, del que ya ganó, de, de el que venció al enemigo, que venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Tenemos que hablar más del vencedor, pero también la Biblia nos sugiere, nos guía a darnos cuenta que estamos en una batalla, que la palabra dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios. O sea que la Biblia sí nos lleva a que nos demos cuenta que estamos en una batalla, que estamos en guerra, que nos encontramos librando una batalla, y esta batalla es espiritual. Entonces, para ello, en el nombre del Señor quiero compartirles estos tres campos de batalla. No sé si logremos abarcar hoy los tres campos, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el primer campo de batalla. Y el primer campo de batalla que todo cristiano tiene que luchar y tiene que guardar es la mente. La mente, hermanos. La mente es la primera zona estratégica. En la mente es donde el varón cristiano y donde todo cristiano libra su batalla. Es la mente. Esa es la primera zona estratégica donde el cristiano tiene que lidiar constantemente. Y les llevo la palabra al Salmo capítulo 7, versículo 9 al 10. Y este Salmo 7, 9 al 10 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba, aquí está, la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Vea lo que la Biblia nos está, lo que Dios nos está revelando en su palabra, que Dios es el que está probando la mente de sus hijos y también el corazón. Entonces, mi escudo está en Dios, dice el salmista, que salva a los rectos de corazón. O sea, la palabra del Señor ahí mismo nos está determinando que Dios está interesado en probar nuestra mente y nuestro corazón, porque sabemos que nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Y por eso es tan importante estudiar esa primera zona estratégica de batalla, que es la mente. El salmista declara: mi escudo está en Dios, porque el salmista reconocía que estaba librando una batalla mental, que estaba librando una batalla en el corazón. Y vaya si no, Jeremías 17 dice que engañoso es el corazón. Y ahora estamos viendo que la mente entonces es un campo de batalla y el corazón como tal. Pero vamos a hablar de la mente. La mente es la primera zona estratégica. En la mente se están librando cuántas luchas, cuántas batallas. Es en la mente. En la mente es donde se maquinan los pensamientos, en la mente es donde empieza a fluir y a nacer ciertas ideas, en la mente es donde se peca contra Dios. Y mire qué interesante, porque antes de pecar con el cuerpo, se peca con la mente. Antes de accionar con el cuerpo y llevar a la práctica el pecado, primero se analizó, se pensó y se actuó ya entonces, como decimos, con hecho pensado, ¿verdad? Porque la batalla estaba en la mente.
Ajá, allí. Entonces, eso significa que cuando alguien, alguien peca contra Dios, cuando alguien infringe la ley de Dios, cuando alguien le falla a Dios, en realidad no es que fue así como que, de repente pasó y no me di cuenta. No, todo es un proceso que llevó un trabajo mental, una preparación, que llevó un tiempo donde, por supuesto, estuvo ahí como que concentrándose el asunto y estuvo desarrollándose en la mente cómo lo voy a hacer, qué voy a decir, y todo está en la mente. Por eso Dios está tan interesado en que guardemos nuestra mente. Y vamos a ver un poco acerca de esto. A ver, eh, todo pensamiento tiene tres posibles fuentes. Y eso tenemos que reconocer estas tres posibles fuentes que tiene todo pensamiento que nosotros desarrollamos. La primera fuente es, como todos sabemos, nuestros propios pensamientos. Porque nosotros, cuando estamos solos o estamos en donde vayamos, en lo que estemos haciendo, estamos pensando constantemente, estamos pensando y tenemos esa voz interior, ese pensamiento propio, ¿verdad? Que estamos pensando y eso es algo que hacemos constantemente. Pero partiendo de nuestros propios pensamientos, entonces vemos también que una fuente de nuestros pensamientos también proviene de Dios y de su palabra. Porque acaso no, Dios muchas veces nos ha susurrado, Dios ha hablado a nuestro corazón a través de su palabra, que es la palabra profética más segura, y Dios habla a nuestra vida de una u otra manera, a través de una situación, a través de otra. Estamos también recibiendo eh, ese pensamiento de parte de Dios y Dios está hablándonos a través de lo que sucede. Pero también, y aquí es donde viene el enemigo. El, el enemigo también tiene la capacidad y tiene la facultad que dada por Dios, por supuesto, porque es Dios el que le permite a Satanás actuar y moverse y hacer. Y eso lo vemos en la vida de Job, cuando Dios autoriza a Satanás que vaya y toque todo lo que tenía Job, incluso en la segunda ocasión le permite que toque su cuerpo. Satanás está actuando, haciendo una obra, está trabajando, es el príncipe de la potestad del aire, como lo dice Pablo, pero Satanás también tiene la capacidad de utilizar a personas o de provocar ciertas cosas para provocar un pensamiento también en nuestra mente. Entonces, eso es bien interesante porque vamos a aprender en este estudio que hay pensamientos que vienen a nuestra vida que no provienen de Dios, que provienen del mismo Satanás. Pensamientos que vienen a afectar tanto la vida cristiana que en ningún momento provienen de Dios, sino provienen de toda una estrategia diabólica para destruirnos. Entonces, estas son las tres posibles fuentes de pensamientos. Y alguien podría pensar, ¿y cómo le hacemos con lo que otras personas dicen? Sí, y eso también entra dentro de estas tres posibles fuentes, porque podemos escuchar nuestros propios pensamientos, podemos escuchar la voz de Dios, podemos escuchar de alguna manera el susurro del enemigo y también podemos escuchar la voz de otra persona. Pero esa otra persona está influenciada, ya sea por Dios, para bendecirnos, para edificarnos, o también podría estar influenciada por el enemigo, ¿verdad? Porque en algún momento determinado hay personas que son utilizadas por el enemigo para desanimarnos, para afectarnos, para destruirnos incluso, pero que ya están influenciadas por el mismo enemigo y que tiene el propósito de afectarle su vida espiritual. Entonces, vea, qué interesante, podemos escuchar nuestros propios pensamientos, los pensamientos que provienen de Dios
y los pensamientos que el enemigo podría susurrar a nuestra vida también. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a aprender cómo enfrentar los pensamientos del enemigo, porque como estamos viendo, los tres campos de batalla y esta primera zona estratégica, que es la mente, necesitamos aprender cómo pensar de manera cristiana, cómo someter nuestro pensamiento y nuestra mente a la obediencia de Cristo. Y vea qué interesante, porque entonces aquí hay una buena pregunta. Esta es una pregunta que merece ser discutida. ¿Será que el diablo puede leer nuestra mente? ¿Será que el diablo puede leer o puede saber lo que nosotros pensamos? ¿Tiene la facultad del diablo de conocer nuestros más recónditos pensamientos? ¿Qué dicen ustedes? Amén. No creo. Yo pienso que no. Yo pienso que no, y es más, estoy seguro que no, porque la única capacidad la tiene Dios para mí, ¿ah? Interesante. Pienso para mí. Excelente, hermano Marcos. Mucho gusto saludarlo. Dios lo bendiga, discúlpeme en el Amén. retardo. No tenga pena. Sí, es bien Amén. interesante. Sí, hermano segundo. Sí, gracias. Justamente cuando uno no conoce a profundo la palabra, se deja llevar por el enemigo, porque la palabra dice, no deis lugar al diablo. Entonces uno Sí. cuando falta de conocimiento, el diablo creo que me trabajaba más en mí y ahora estoy aprendiendo. Gracias. Oh, gloria a Dios. Excelente. Sí. ¿Alguien más quisiera participar? Hermano Nelson. No tiene derecho. Buenas noches con todos. ¿No se puede hablar? Buenas noches, hermano Luis. Sí. No puede el enemigo. Él podría cuando nosotros lo declaramos con nuestra boca. Ahí le damos a conocer. Mientras tanto, él en nuestra mente, él no puede trabajar, ni tiene derecho, ni parte, ni nada por el estilo. Eso. Amén. Gloria a Que Dios los Dios. bendiga. Amén, amén. Hermano Nelson, no lo dejo con la palabra. Cuéntenos. Amén, amén. A ver, pienso que los pensamientos él no puede entrar, pero sí él conoce todas nuestras debilidades y es donde él actúa, porque como la palabra dice que él anda como león rugiente, Sí. viendo pues a quién devorar, y él sabe todas nuestras debilidades y pues en las que nosotros estamos más inclinados. Yo pienso que en ese tema sí, ahí sí. Ahí sí. Ok. Gracias, hermano Nelson. Hermano José, vi su mano levantada. Cuéntenos. Amén. A ver, hay dos vértices que sería bueno también aclarar. La primera es si Dios le permite que Él actúe en nuestra mente, porque Él no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Él no tiene la capacidad ni la facultad de hacernos absolutamente nada si en el amor permisivo de Dios o si en la facultad que Dios pretenda que Él nos toque, así sea. Ese es un punto aclaratorio, a mi opinión. Otra cosa es que como diablo nos lleva muchas ventajas y como la mayoría de nosotros venimos del mundo, venimos con vicios, venimos con malas costumbres, quizás él intente inducirnos targiversando lo que pueda ser nuestra propia vida para hacernos creer que todavía tenemos necesidad de las cosas viejas, de lo que hacíamos antiguamente, de las cosas que a nosotros nos gustaban. En eso pienso que sí, pero si Dios le da autoridad, si no, no, en mi opinión. Ok, muy bien. Gracias, hermanos. Sí, excelente. Es bueno armar la discusión porque ahí aprendemos del debate, ¿verdad? De lo que se discute. Pero la palabra nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Interesante, sí. Excelente. Una gran verdad. Porque sí, el enemigo está maquinando. Eso significa que está pensando y desarrollando una estrategia en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Ahora, qué interesante porque cuando se trata de la capacidad de conocer nuestros pensamientos, debemos de saber
que esto solo se le atribuye a Dios. Y aquí es donde hablamos de la palabra, es una palabra que abarca parte de lo que son los atributos constitutivos de Dios. Y este atributo es la omnisciencia. La omnisciencia. Esta palabra omnisciente es una palabra que significa todo lo conoce. Omni es todo y ciente es ciencia o bien conocimiento. Y eso significa que si nosotros decimos que Satanás puede conocer nuestros pensamientos a profundidad, le estamos atribuyendo a Satanás un atributo que solo le pertenece a Dios. Estamos diciendo que él es omnisciente, cuando en realidad el único que es omnisciente es Dios. Y bien lo decían por ahí algunos hermanos, Satanás no es omnisciente. O sea, él no lo conoce todo. Dios sí, él sí conoce perfectamente todo de nosotros y de todos, ¿verdad? No solamente de la iglesia, sino de toda la humanidad. Solo Dios puede hacerlo. A ver, alguien que nos ayude buscando Salmo 7:9, por favor. El Salmo 7 y versículo 9. Vamos a aprender sobre eso, hermano. El Salmo 7 y versículo 9. El que lo encuentre nos hace el favor de leerlo, hermanos. Amén. Amén. Ajá. Amén. Por favor. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque Dios, el Dios justo, prueba la mente y el corazón. Muy bien, gracias. Gracias, hermano Marcos. Vea que el texto está declarando una gran verdad y está diciendo que el Señor, porque el Dios justo es el que prueba la mente y el corazón. Es Dios el que lo hace. Esa omnisciencia es un atributo que le pertenece solo a Dios. Satanás no tiene ese atributo de ser omnisciente. Ahora bien, lo que sí tenemos que aclarar es que Satanás sí puede sugerir ideas, sí puede poner sugerencias en nuestra mente a través de otras personas. E incluso Satanás sí podría conocer el contenido de nuestros pensamientos, porque alguien lo dijo, creo que fue hermano Luis. Sí puede conocer el contenido de lo que pensamos por lo que decimos, como diría hermano Nelson también. Porque cuando usted expresa, por ejemplo, cuando alguien dice, es que yo odio a fulano de tal, ¿verdad? Entonces eso, pues, ya al declararlo a viva voz, por supuesto que hay un ambiente espiritual caído y del infierno que está atento para entender que usted en su mente y en su corazón aborrece a su hermano, ¿verdad? Entonces ya hay un conocimiento, pero por lo que usted expresó, por lo que la persona dijo. Entonces, lo que sí puede hacer Satanás es poner sugerencias en nuestra mente y eso utilizando a otras personas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16 y versículo 23, ¿alguien más nos puede ayudar? Mateo 16, 23, por favor. Vea lo que pasó ahí. Amén. Por favor, hermano José. Dice la palabra del Señor, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Sí. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muy bien, muchas gracias. Ahora vean qué interesante. Hermano Pastor Hermes nos decía que Satanás
está maquinando, y eso es cierto. Y vemos claramente reflejado en esa escena bíblica donde usted sabe que el Señor, en el contexto del pasaje, el Señor les acaba de decir que es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, incluso delante de los principales sacerdotes y de los escribas. Y dice el Señor, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso lo dice en el 16:21. El Señor les está diciendo, voy a morir, tengo que ir a Jerusalén y voy a sufrir, incluso voy a morir por causa de muchos. Entonces, cuando el Señor les dice que va a morir, aparece Pedro, y Pedro le dice que le tomó aparte y comenzó a reconvenirle y le decía, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, no hagas esto, Señor, no vayas. Imagínese, ¿puede usted identificar ahí la gravedad de lo que Pedro está haciendo? Imagínese, Pedro le está diciendo al Jesús 100% hombre, al Jesús humano y 100% Dios, pero al Jesús humano que en esa humanidad, por supuesto, lloró, tuvo temor, incluso se sintió desamparado en la cruz cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que Pedro está siendo utilizado en ese momento y está susurrando y poniendo sugerencias, poniendo ideas en la mente del Señor y decirle, no hagas eso, no vayas, ten compasión de ti. Ahora, el Señor le responde, quítate delante de mí, Satanás. Vea qué interesante, porque el Señor nunca dijo que Pedro estaba poseído. El Señor no dijo, Pedro, estás poseído con un demonio, ¿verdad? Y sal del cuerpo de Pedro. No, el Señor no está diciendo eso. Evidentemente, Pedro expresó el pensamiento que Satanás acababa de susurrar en la mente de Pedro, ¿sí? Lo que está haciendo Satanás es influenciando en ese ambiente, está influenciando por la situación que se está dando y está diciéndole, y Pedro al Señor, no vayas a la cruz, no mueras, no te sacrifiques. Imagínese, se da cuenta lo que está haciendo Pedro. Si el Señor iba a ir a la cruz para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, es algo serio, ¿verdad? Porque aparentemente lo leemos así de fácil, pero en realidad es algo muy serio. Y lo que hace el Señor es que el Señor identifica la voz de Satanás. Si se da cuenta, el Señor hace una división ahí entre lo que era Pedro y lo que era la voz de Satanás. Y le dice el Señor, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor está identificando que quien está hablando, quien está susurrando esta idea es el enemigo. O sea que hay momentos que hay personas que se acercan a usted y que podrían estar influenciadas o estar diciendo algo que le va a dañar, que le va a destruir, pero usted debe tener esa capacidad de guardar su mente, porque lo que están diciendo no viene de parte de Dios, sino viene de parte del enemigo. Interesante, ¿no le parece? Y entonces, no estamos diciendo que las personas están poseídas por Satanás, porque el Señor no está diciendo eso. El Señor está identificando lo que provenía de Dios y lo que provenía de Satanás. Incluso en ese mismo capítulo 16 de Mateo, al principio, es donde Pedro se echa un 100. Pedro saca 100 puntos cuando le dice en el versículo 17, cuando Pedro dijo, en el versículo 16, cuando dijo, en el 16 de Mateo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el mismo capítulo 16 de Mateo, en el 16, Pedro sacó 100 puntos, porque le dijo, tú eres el Cristo. Y el Señor ratifica y confirma y dice, lo que tú has dicho, te lo ha revelado mi Padre, ¿verdad? Y en el mismo capítulo 16 y versículo
22 es donde Pedro le dice, ¿cómo? Ten compasión de ti, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a hacer esto? Ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. En el mismo capítulo, Pedro sacó 100 puntos y en el mismo capítulo, Pedro sacó 0. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado con eso, porque en algún momento podríamos escuchar ideas que no provienen de Dios, hermanos, que no vienen de Dios, sino que vienen su origen, probablemente, aunque la persona quiera decir algo, quizás no conscientemente pensando que eso viene de parte del enemigo, pero muchas veces se dicen las cosas y, como decimos, lo que se dice ya no regresa, ¿verdad? Entonces, mucha atención con eso. ¿A qué se debería entonces a que la misma persona puede ser utilizado de dos lados, tanto del enemigo como de parte de Dios? Sí, eso se puede dar y como ya dijimos, no porque sea una posesión demoníaca, aunque en algunos casos sí podría darse, ¿verdad? Que alguien sí está influenciado, está lleno, no de Dios, sino del enemigo y por eso está hablando así, ¿verdad? Podría darse también de esa manera, pero en algunos casos se da, hermano pastor, por el hecho de nuestra humanidad y de nuestra carnalidad, porque cuando aceptamos a Cristo, no perdemos nuestra naturaleza caída, sino que seguimos con la naturaleza caída. He ahí la importancia de la santificación, de la consagración, de la purificación, ¿verdad? De la búsqueda, porque nosotros seguimos con una naturaleza caída y en algún momento, y si no, veámoslo, por ejemplo, en Moisés, que cuando Dios le dice que le hablara a la peña, él le pega y golpea a la peña e incluso habla y le dice al pueblo, ¿verdad? Lo regaña. O sea, en algún momento nuestra naturaleza caída quiere tomar fuerza, ¿verdad? Y podría darse que por esa misma naturaleza caída, un creyente nacido de nuevo, incluso lleno del Espíritu Santo, en algún momento podría deslizarse y podría dar lugar a que gobierne algún deseo carnal o alguna palabra que no debería. Entonces, es por esa naturaleza caída, hermano pastor. Amén. Sí, hermano. Entonces, qué interesante, porque ahí a cualquiera nos podría pasar en algún momento determinado, ¿verdad? De que por esa naturaleza caída actuemos de una manera que contradiga la verdad de Dios incluso. Y es muy peligroso eso. Ajá. Hermano José, vi su mano levantada. Perdón el atrevimiento que le corte, amado No pastor. tenga pena. No tenga pena. También quizás se podía interpretar que cuando nosotros estamos sometidos con Dios, estamos en una búsqueda intensa, estamos intentando hacer lo correcto, lo bueno, ser obedientes, quizás llamemos la atención también del enemigo y en alguna ocasión él pues intente desenfocarnos o sacarnos del propósito por el hecho de que Pedro en esta ocasión, como usted bien acaba de decir, obviamente, como dice la palabra, el mismo Pedro en el versículo 16 dice que tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el mismo Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque, Sí. porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí se ve que Pedro tiene una conexión con el Señor. Amén. Que está probablemente lleno del Espíritu Santo y quizás el enemigo se moleste y lo que intente es desenfocar a la persona, trayéndole a su memoria cosas inadecuadas. Lo mismo es el caso de Job, que llamó la atención de Satanás y por eso el Señor le permitió hacer todo, pero a sabiendas de que Job no iba a caer. Quizás sea por eso mi interpretación, para la gloria de Dios. Amén. Sí, es bien interesante porque Satanás piensa que puede frustrar los planes de Dios. Ese es el pensamiento satánico, que frustrar los planes de Dios. Pero lo que no se da cuenta Satanás es que al final Dios es soberano y en esa soberanía Dios le permite a Satanás actuar
de la manera como Dios se lo permite, pero todo al final lleva al propósito de que el nombre de Dios sea glorificado, porque aunque Satanás quiso estorbar y como confundir o desviar, como diría hermano José ahorita, a Pedro, que Pedro estaba bien enfocado. Pedro sacó 100 puntos, tú eres el Cristo, pero después, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, lo que sucede precisamente es que Satanás influye y pretende estorbar el plan de Dios. Como él no es omnisciente, no conoce el mañana, no conoce el futuro, porque eso es un atributo de Dios. Satanás no puede, no es presciente. Satanás no es, como no es omnisciente, no es presciente, o sea, no tiene no tiene la presciencia. Y la presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Como él no es presciente, entonces él no puede asegurar algo que va a suceder en el día de mañana, o no entiende lo que va a suceder el día de mañana, no entiende el plan de Dios, o no tiene la capacidad de predecir lo que va a suceder mañana, pero Dios sí. Entonces lo que hace el diablo es intervenir por la voluntad de Dios, que Dios le permite, porque al final, hermanos, esto va a parecer fuerte, pero es la realidad. Al final, el diablo llega a ser un instrumento de Dios. Interesante eso, que al final el diablo llega a ser un instrumento de Dios. Sí, sí, lo que también podría posiblemente aportar es que hay que tener mucho cuidado con la maquinación del enemigo porque pareciera que es algo bueno, pero en realidad es un arma para sacarnos del propósito de Dios, porque eso es lo que intentaba el enemigo a través de Pedro, ¿no? Y Exacto. de eso es lo que tendríamos que tener cuidado nosotros los creyentes, que si alguien viene a decirnos algo dulce, algo que parece bonito, algo que parece que es verdad, pero en realidad tenemos que discernir bien porque nos quieren sacar del propósito de Dios. Exacto. Sí, sí, es bien interesante esa parte, porque ya hemos visto que como Satanás no conoce el mañana, el futuro, lo que él pretende es estorbar ahora y suponer, decir, bueno, si saco a esta persona de aquí, entonces él está pensando que va a interrumpir algo que Dios tiene pensado para hacer el día de mañana. Dios tiene propósitos. Dios actúa no de manera casual o no de manera, como decimos, como para salir del paso o así de manera espontánea. No, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Él tiene un plan, un programa de redención. Todo está en su programa, en su plan, en su propósito eterno. Entonces, sí, las maquinaciones de Satanás van por ahí, porque él supone algo y quiere estorbar en el cumplimiento de los planes de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y cuando digo que Satanás llega a ser incluso como parte del plan de Dios, eso también lo vemos, incluso en la vida de Job, que Satanás fue, pues al final Dios le permitió que él actuara, interviniera, pero para mostrar su gloria, para mostrar su poder en la vida de Job y dejar testimonio de que al final el diablo no es omnisciente, no es soberano, mas sí actúa y sí maquina y sí se interpone, pero en el nombre del Señor, por eso hay que guardar nuestra mente y las voces que escuchamos, ¿verdad? Ajá. Gloria a Dios. Así que interesante, ¿no? Pastor, Sí, si hermano me Nelson. regala un minuto. Cuando usted dice que el diablo es un instrumento de Dios, ¿qué se refiere? Que cuando él quiere causar mal a los hijos de Dios, el Señor lo transforma para bien, como dice la Amén. Escritura. Así es. Ah, Ahí, exacto. sí, y con respecto a lo que estamos hablando, lo que se está hablando, ¿no? De que el enemigo nos puede utilizar, hay que estar bastante espiritualmente para saber discernir, porque muchas veces entre nosotros, los hermanos,
podemos ser utilizados Sí, puede ser cualquiera, aún estando en la iglesia mismo, sí, puede ser, porque se ve que Pedro pues era un sí, discípulo y aún así fue utilizado, aunque sea en la mente. exacto, exacto. Mm. Eso es fuerte, eso es muy cierto, eso es ciertísimo. Y es por la misma naturaleza caída de los cristianos. Quisiéramos pensar que cuando aceptamos a Cristo se va la naturaleza caída, pero no. Por eso estamos en un tiempo de santidad progresivo, ¿verdad? Porque estamos sometiéndonos a Cristo, estamos obedeciéndole, pero en algún momento el cristiano puede descuidarse y permitir escuchar una voz que no es la voz de Dios. Entonces, por escuchar eso y por asimilarlo, se lo va a decir a usted y usted va a salir afectado o va a querer confundirlo. Entonces, aún en la misma iglesia podría darse. Y hay que tener discernimiento. Ahí es donde entra el discernimiento espiritual para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque Cristo actúa con discernimiento y entonces dice, apártate de mí, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Él entendió que lo que le estaba diciendo Pedro no provenía de Dios. Nosotros también tenemos que tener discernimiento y saber esto que me están diciendo no viene de parte de Dios. Esto viene de parte del enemigo y rechazarlo, ¿verdad? Como lo hizo el Señor. Claro, porque muchas veces pues nosotros como hermanos nos contamos, nos sinceramos, ¿no? Tanto con Sí, el pastor o con los pastores o con los hermanos que el Señor permite acercarnos más, ¿no? Y muchas veces, pues claro, eso pues también se puede utilizar, ¿cómo puedo decir? Muchas veces pues el enemigo lo utiliza, puede utilizarlo a uno, ¿no? sí. Eh, para, porque ya conoce cierta debilidad o cómo decir, o cierto, ¿cómo podría decir? No debilidad, o El cierta pasado, cosa, historia, el pasado, la eso historia, del pasado. sí, dónde ha caído, dónde ha tropezado. Entonces podría utilizar personas o desánimo o cuestiones ahí, o dardos, ahí donde entran los dardos de fuego del maligno de Efesios 6, ¿verdad? Los dardos que llegan Sí, y dañan. ok. Sí, Bueno, pues no más era eso, pastor. gloria a Dios, qué bien, excelente. Entonces, bien interesante, porque ya vamos ahí sacando algunas ideas y muy interesante. Entonces, la mayor parte de la guerra espiritual se libra en la mente del hombre. Ese es el campo más fuerte, por eso es la primera zona estratégica. Si nosotros logramos someter nuestra mente al señorío de Cristo, logramos aventajar muchísimo. O sea, si nosotros logramos desarrollar discernimiento espiritual y sometimiento de nuestra mente a la voluntad de Dios, vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza, se los garantizo. ¿Sí? Vamos a evitar muchos problemas y vamos a ser varones gobernados por el Espíritu de Dios, porque como hay un dicho que dice que de no debemos de decir todo lo que pensamos, pero debemos de pensar todo lo que decimos, ¿verdad? No debemos de decir todo lo que pensamos, pero sí debemos de pensar todo lo que decimos. Porque si decimos todo lo que pensamos, vamos a causar destrucción y una serie de cuestiones, ¿verdad? Sí, pero debemos de pensar todo lo que decimos. Y eso viene, eso lo da el Espíritu de Dios. Eso lo da el Señor a los cristianos, eso lo da Él, esa capacidad de guardar y es el otro campo de batalla que vamos a ver más adelante, pero estamos en la mente, ¿verdad? Y que debemos de guardar nuestra mente. Entonces, específicamente, tiene que ver con pensamientos que no son rectos o cuando no concuerdan con la verdad de Dios. Porque si yo les preguntara aquí, ¿cuántos en algún momento tenemos pensamientos que no concuerdan con la verdad de Dios? ¿Cuántos podrían reconocer que tienen en algún momento pensamientos
¿verdad? Que no están de acuerdo con la verdad de Dios. Sí, en algún momento de la vida cristiana llegan pensamientos que no son rectos, pensamientos inmorales, pensamientos sexuales, pensamientos de debilidad carnal, pensamientos incluso de deseos pecaminosos, de llevar a cabo lo que se piensa. Y por eso, la mayor parte de la guerra espiritual se libra en la mente, ¿sí? No todos los pensamientos malos vendrán de Satanás, porque a veces, como bien dice también Santiago, que es por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? O sea, por la misma naturaleza caída del hombre, es que vienen malos pensamientos, ¿verdad? Porque si van una señorita y un varón cristiano y se ven a los ojos, entonces el varón cristiano podría ya maquinar en su mente, no, ella, creo que le gusto a ella o ella siente algo por mí, ¿verdad? Entonces ese pensamiento no viene de Satanás, ese pensamiento es propio, ese pensamiento es personal, es una idea, ¿verdad? Personal, claro. Pero podría darse la ocasión donde también otra persona podría susurrar alguna idea que sí venga de Satanás. Entonces, pero como decimos, no todos los pensamientos malos vendrán de Satanás, pero él los aprovechará y aún los aumentará. Porque bien decíamos con hermano Nelson ahorita, sí, tenemos una historia, tenemos un pasado. Satanás sabe, y eso sí tiene él el conocimiento, dónde se ha deslizado, dónde se ha caído, dónde se ha tropezado. Entonces ahí entran las maquinaciones para poder estorbar en el hoy y máximo cuando se está buscando a Dios, ¿verdad? Entonces, cuidado con la mente, y aquí es donde viene el tema de que hay que resistir al diablo. Como el diablo tampoco es omnipresente, ahora veamos lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7, porque Santiago nos da un excelente consejo para resistir al diablo en el capítulo 4 y el versículo 7. ¿Algún voluntario para hacerlo dinámico, Amén. por favor? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Excelente. Sí. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Santiago, Amén. el hijo de José y María. Él está diciendo, someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque clave acerca de cómo resistir los malos pensamientos, la batalla de la mente. Cuando la escritura habla de Satanás o el diablo, hay que recordar, hermanos, que a veces no solamente se refiere a la persona del diablo como tal, sino que se refiere a su imperio del mal. Porque Satanás tiene todo un imperio, ¿verdad? Toda una jerarquía, eso lo vemos en Efesios capítulo 6, 12, toda una jerarquía. Entonces también cuando dice aquí que resistamos al diablo, está hablando también de su imperio y de toda su jerarquía y de todo lo que él hace en contra de nosotros. Cuando la Biblia nos manda a resistir al diablo, se refiere entonces a esos seres espirituales que le pertenecen a Lucifer, a ese imperio diabólico y a esa organización satánica en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? Y hay que reconocer que toda esa jerarquía y todo ese imperio maligno es el que está distribuido aquí en Guatemala, allá en Suiza y en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esto de resistir al diablo es fundamental. ¿Cómo lo podemos resistir? ¿De qué manera los creyentes resistimos al diablo? ¿Verdad? Una de las maneras en que resistimos es con lo que nosotros pensamos. Porque yo siempre digo que no podemos, por ejemplo,
no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en ella. Y eso es lo mismo que pasa con los malos pensamientos. No podemos impedir que los malos pensamientos lleguen, pero sí podemos impedir que se aniden en nuestra mente. Eso sí podemos impedirlo. Entonces, aquí es donde viene el cuidado que debemos de tener con lo que imaginamos, porque el imaginar es una capacidad que Dios nos ha dado. Y el diablo alimenta regularmente la imaginación con mentiras, con perversión. Y tengo aquí en pantalla el caso de Ted Bundy, que Ted Bundy fue un asesino en serie en Estados Unidos, que empezó de niño encontrando una revista de pornografía en un basurero, y que después de ver esa revista pornográfica, empezó a consumir pornografía desde que era un adolescente y empezó a llenarse de pornografía y a llenar su cabeza de pornografía y empezó a consumir más pornografía a tal punto que Ted Bundy ya no le bastó solamente con ver la pornografía, sino que llevó a la práctica sus deseos y empezó a cometer actos homicidas en contra de mujeres a las que encontraba en la calle y a la fuerza las violaba, tenía relaciones con ellas y luego las asesinaba. Entonces, Ted Bundy confesó, ya estando, porque fue condenado a la pena capital, fue condenado a pena de muerte, pero él confesó antes de que él muriera, habló con el doctor Dobson, aquel doctor de enfoque a la familia, que él había consumido pornografía y que eso lo había llevado a estos actos de actos homicidas. Entonces, hermanos, lo que imaginamos para Dios es importante porque en nuestra imaginación está la fe. Por la fe nosotros imaginamos tener una casa, una familia, un vehículo, una obra, la obra de Dios crecida. Por la fe nosotros creemos y lo imaginamos y lo visualizamos, pero también con la imaginación podríamos pecar contra Dios y es ahí donde hay que tener cuidado con lo que nosotros imaginamos. Así que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Entonces Dios destinó la imaginación para la fe, nunca para ser abusada con información profana e infernal como pornografía, malos pensamientos, escenas perversas. Todo eso jamás la mente Dios la diseñó para eso, sino antes bien para que tengamos fe. Fe es imaginar lo que Dios ha hablado como si ya estuviera realizado, y tenemos fe cuando lo vemos en la mente. Por eso la mente es la primera zona estratégica. En la mente puede empezar a nacer gran bendición para nuestra vida, para nuestras generaciones, para la iglesia, o bien puede nacer el pecado que va a destruir la vida. Y por eso voy terminando, que en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al versículo 5, el apóstol Pablo es ahora el que dice, que nos da consejo en esto, y nos dice que llevemos, en el capítulo 10, versículo 3, que pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es lo que tenemos que hacer, derribar toda fortaleza diabólica, todo argumento de Satanás, y porque nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, son poderosas en Dios, entonces todo pensamiento debemos de someterlo a la obediencia a Cristo, como dice el apóstol Pablo. Entonces, el término fortalezas no se refiere a grandes y complejos sistemas humanos o demoníacos, sino se refiere a las fortalezas de la mente. Ejemplos, pensamientos de inferioridad. También alguien podría sentirse inferior a otros. Eso es también algo que ocasiona debilidad en la vida cristiana. Pensamientos de condenación, nunca voy a salir adelante. Lo que dices tú, nunca Dios me va a perdonar. Dios sí perdona. Obsesiones mentales por alguien, por algo, por esto y lo otro. Y la acusación
del enemigo que está ahí. Hiciste esto, hiciste lo otro. No, la gracia de Cristo me cubre y el Señor me ha perdonado. Y por eso, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, establece la forma en que se deben vencer las fortalezas mentales. Estas fortalezas deben ser destruidas. Se debe aceptar lo que realmente Dios dice y no lo que nosotros creemos, porque lo que nosotros creemos no siempre es lo que Dios dice. Aleluya. Entonces, seamos centinelas mentales. Los pensamientos son como el alimento que entra por la boca. Cuando se come algo podrido, rápido se escupe, y porque no lo toleramos. Pues lo mismo con los pensamientos contrarios a la palabra. Viene un pensamiento que no es conforme a la palabra, desechémoslo y sometamos nuestra mente a la obediencia a Cristo, siendo guardias en la puerta de nuestra mente. Esto es guerra espiritual, estar alertas a todo pensamiento. Proverbios 23:7, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Cuidado con el embotamiento espiritual. Así que no podemos impedir lo que les decía. No podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan nido en nuestra cabeza. Así que eso es la primera zona de batalla, nuestra mente. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Estamos bien? Dormido, creo. Oh. No, jamás. Ah, bueno, ya se van despertando. Eso. Muy bien. Hermanos, ¿les parece si oramos, verdad? Presentando nuestra mente y nuestros pensamientos y que sean sometidos a la obediencia a Cristo, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Amén. Sí. Gloria a Dios. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Señor amado. Sabemos que tenemos una lucha mental, que constantemente está allí el enemigo de nuestras almas, queriendo intervenir a través de maquinaciones, susurrando a través de personas, a través de imágenes, a través de lo que vemos, de lo que oímos, Padre. Pero en este momento sometemos nuestra mente a la obediencia a Cristo, sometemos nuestros pensamientos, sometemos nuestra vida, sometemos, Señor, lo que pensamos, sometemos, Señor, nuestros pensamientos a ti, Señor amado, y confiamos que tenemos victoria en Cristo Jesús, y sometemos nuestra mente constantemente a tu obediencia, a tu palabra y a lo que tú quieres. Vamos a ver tu gloria, tu respaldo, y tu ayuda, tu favor y tu gracia. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia a la distancia, podemos experimentar el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está con tus hijos y está aquí conmigo, Señor. Gracias, porque a través de tu Santo Espíritu podemos tener ese dominio propio, esa templanza, ese control de los pensamientos, de la mente, y sometemos por esa razón nuestra vida, Señor, a ti, y lo hacemos con todo nuestro corazón, sabiendo que hay victoria en Cristo Jesús. Oh Señor, gracias por cada uno de tus hijos, por sus familias y por la iglesia Ríos de Agua Viva, por tu siervo, Señor, y por cada hermano y hermana de Ríos de Agua Viva. En el nombre de Jesús oramos. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.